Recientemente he descubierto un grupo de redes sociales nuevas, distintas a todo lo que conocemos, solo en algunos aspectos. Básicamente son redes sociales basadas en tecnología blockchain con la que se puede generar ingresos. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días. Comenzamos. Muy buenas, bienvenido a este nuevo episodio en el que lo primero que tengo que decirte es que he creado un artículo en borjagirón.com, te dejo el enlace en las notas del episodio, en el que te hablo sobre estas nuevas redes sociales con tecnología blockchain descentralizadas con las que puedes ganar dinero. Puedes ganar dinero a través de tokens, a través de criptomonedas e incluso transferir eso a una moneda fiduciaria, dólar, euro, etcétera. Es una temática que yo no había... estas redes sociales no las había descubierto hasta el otro día que, escuchando un podcast de Marina Miller, hablaba sobre ello y me puse a investigar. Y estuve buscando por Google, además de algunas redes sociales que ella compartió, pues estuve haciendo un listado de estas nuevas redes sociales y investigando, dándome de alta, viendo ventajas, inconvenientes, cómo pueden funcionar, cuál puede ser su futuro, y todo ello lo recopilé en este artículo que tengo en borjagirón.com. Algunas de las ventajas que he encontrado con respecto a estas nuevas redes sociales son que puedes, lo primero, reservar que deberías reservar tu nombre de usuario para que en un futuro próximo o un poco más alargado pueda que directamente estas redes sociales sean tendencia. Entonces es importante siempre, cuando haya nuevas redes sociales, utilizar o registrarte en ellas, aunque no las uses en un inicio o las uses muy poquito, para reservar tu nombre de usuario. La segunda ventaja sería que vamos a poder añadir enlaces cuando registramos nuestro nombre de usuario y creamos nuestro perfil. Esto siempre es súper interesante de cara al SEO, de cara al posicionamiento web. Recuerda escuchar el podcast SEO para Google y te dejo un enlace en las notas del episodio con un montón de enlaces o de páginas web, de hecho de sitios web, donde puedes conseguir enlaces gratis. De cara al posicionamiento web esto es muy muy importante, y además una de las ventajas que obtenemos con estas nuevas redes sociales es que muchos de estos enlaces son do follow. Eso quiere decir que pasan autoridad a nuestra página web, a nuestro blog, a nuestra tienda online, y esto hace que consigamos subir posiciones en Google. Por otra parte, como punto 3, vamos a poder ser referentes en estas redes sociales porque las conoce poca gente, están empezando ahora a crecer. Por tanto, si somos de los primeros en utilizar estas redes sociales, podemos aprender cosas antes que nadie, podemos empezar a posicionarnos antes que otras personas porque hay mucha menos competencia. Y la última gran ventaja que he detectado es que, por ejemplo, hay una de las redes sociales que se llama cos.tv, cos.tv. Hay un listado, hay una de las más conocidas que es una especie de ecosistema que se llama Hive, Hive. Te dejo en los enlaces y, como digo, si entras en borjagirón.com, en la sección del blog vas a encontrar ahí todos los enlaces a estas nuevas redes sociales que se centran en crear contenido a través de texto, como si fueran una especie de blogs, pero también para subir una especie de plataforma de YouTube. Hay distintas redes sociales similares a YouTube. Y la que comento, esta de CosTV, hay otra también, hay varias parecidas, que utilizan mucho la gamificación. Eso quiere decir que ganas tokens, ganas su propia criptomoneda, gracias a entrar cada día, a ver vídeos. De hecho, cuando estás viendo algún vídeo en esta plataforma, en esta nueva red social, vas viendo una barrita que se va llenando para conseguir distinta puntuación. O tienes una opción de abrir cofres del tesoro con distintos premios, etcétera. Utilizan la gamificación, por ejemplo, la que más lo utiliza yo creo que es cos.tv, y es muy interesante porque podemos utilizar muchas de estas estrategias en nuestros propios negocios. Con respecto a las desventajas, bueno, pues la principal es que tenemos que aprender a utilizar estas nuevas redes sociales. No son demasiado complejas, pero sí el proceso de registro. Por ejemplo, aquí al ir con tecnología blockchain, tenemos que tener un cierto conocimiento porque
implica una mayor responsabilidad en cuanto al contenido, en cuanto al uso de estas redes sociales, porque no es un usuario y una contraseña tradicional en la mayoría de los casos, sino que tenemos que guardar esas 12 palabras, tener mucho cuidado porque no hay ese botón de recuperar contraseña y es un paradigma un poco distinto. Tengo un artículo en borjagirón.com donde te hablo sobre qué son las criptomonedas, Bitcoin, cómo comprarlas y ahí te hablo un poquito más de estos temas. Y por último, la otra gran desventaja que puede haber es que al final podemos utilizar estas redes sociales, como hay bastantes, algunas yo creo que pueden tener más éxito o probablemente más éxito que otras, eso quiere decir que las va a usar más gente, que puedan seguir creciendo y algunas de ellas seguramente acaben desapareciendo. Ya ha pasado en muchas ocasiones, hay muchas redes sociales que no se usan y que desaparecen por distintos motivos. Y ese tiempo que le podamos dedicar, pues puede ser un poco en balde. Está bien tener esos conocimientos, dedicarle tiempo, pero yo creo que ahora mismo hay una estrategia interesante, que es que si utilizas YouTube, subas estos o algunos de esos vídeos que hayas visto que han tenido éxito, los subas a estas plataformas, a estas nuevas redes sociales. Incluso yo lo que estoy haciendo es la newsletter que estoy mandando, te recomiendo que te apuntes si no lo has hecho en borjagirón.com, abajo del todo en cualquier página, sección, artículo, le encuentras el enlace o si no directamente en borjagirón.com/newsletter. Y yo lo que estoy haciendo es probar a crear estas secciones de artículos con la newsletter. Y esto la verdad que está, pues estoy generando ciertos ingresos y estoy haciendo pruebas. De hecho, con un post estoy generando $5 en un par de días. Veremos a ver la evolución, pero creo que puede ser una opción interesante porque podemos reutilizar contenido que ya tenemos y distribuirlo en estas redes sociales. Te dejo también algunos enlaces interesantes como para ganar estas criptomonedas simplemente poniendo tu nombre de usuario y entrando cada cierto tiempo. Creo que es cada 20 minutos o algo así. Hay algunas páginas web que fomentan este tipo de que les compensa el darte ciertas criptomonedas a cambio de pasar un tiempo en su página web viendo algunos anuncios, banners que tienen por ahí puestos. Y con respecto a todo esto, creo que es interesante porque van a hacer, o esto va a hacer, por ejemplo, el tema de las NFTs, los NFTs, esos productos digitales, por así llamarlos, o non-fungible tokens, non-fungible tokens, que básicamente ahora mismo pues el resto de redes sociales como Twitter, por ejemplo, o Instagram están haciendo cosas con esa nueva tecnología. Twitter, por ejemplo, el perfil, la foto de perfil la puedes convertir a modo NFT e incluso en Instagram vamos a poder también comprar y vender estos NFTs, estos productos digitales artísticos en muchas ocasiones, que son al final vídeos, fotos, etcétera, que están identificados quién es el creador y a quién le pertenece cada uno de estos objetos digitales. ¿Qué más cosas han pasado esta semana? Básicamente, las estadísticas te engañan, los resultados no. Con esto me refiero a que en muchas ocasiones, yo creo que muchas redes sociales, muchas plataformas de podcast nos engañan con las estadísticas. Y eso lo hacen, pues supongo que por distintos motivos, pero creo que esto Instagram en muchas ocasiones, y lo he comprobado yo también, puede ser que no haya una actualización en tiempo real, haya algún problema de software, algún problema con las bases de datos que requiera cierto tiempo para procesar todo, o que directamente haya ciertos patrones o usuarios o personas que trabajan en algunas empresas que decidan poner un numerito más alto en función de distintos patrones para distintos motivos. Aquí puede ser subir el ego de las personas, que se use más la red social, que la gente vuelva a utilizar una cuenta, distintos motivos. Y esto no tengo pruebas exactas de algunas de estas cosas, sí que de las estadísticas, que Instagram a veces muestra estadísticas de tienes 100 visualizaciones y han entrado, 200 personas. O sea, cosas que no tienen sentido. A ver, aquí puedes decir, no, pero es que las visualizaciones se cuentan o las reproducciones a partir de 5 o 3 segundos. Entonces, por eso me refiero a algunos patrones que he compartido en ocasiones en Instagram que no van más allá del conocimiento de qué es cada cosa, sino que no tiene sentido. No puedes decir que 5 personas han visto algo cuando luego han entrado 3 personas. O tener 10 likes
y de distintas personas, obviamente, porque no se puede de otra forma, y tener 5 visitas. No tiene sentido. Esto sí que no hay por dónde se coja. No hay por dónde cogerlo. Entonces, este tipo de las estadísticas que nos dan tanto Google como Instagram, redes sociales, plataformas de podcast por escuchas, etcétera, YouTube incluso, cogedlo con pinzas. Está muy bien que nos dan cierta información, pero yo no estaría 100% seguro de que esos datos fueran reales. De hecho, Google Analytics, esos datos son estimados, no son reales. Lo dicen ellos, que toman una estimación y te dicen, bueno, pues más o menos creemos que esto pueden ser las visitas que has recibido. Y eso está ahí, lo dicen ellos en sus políticas, en sus datos reales, cómo funciona Google Analytics, por ejemplo. Así que es muy importante tener en cuenta todo esto. Por otra parte, vivimos en un mundo de errores y esto va ligado a, por ejemplo, en mi blog, en borjagirón.com, que hay ciertos enlaces y cada cierto tiempo descubro que han pasado cosas que no me había dado cuenta, que no entiendo por qué lo había verificado y de repente pues hay problemas, que no salgo en Google con algunos artículos y tengo que andar revisando. Y esto es que el mundo es así. Simplemente cometemos errores, nos damos cuenta, hacemos cosas que no nos damos cuenta que es un error, hasta que al final pasa algo. De hecho, en la nueva newsletter que he preparado hoy y que saldrá creo que es jueves 3 de marzo, apúntate si no te has suscrito, todavía es gratis totalmente, hablo sobre estos aspectos, más a nivel también científico. Y creo que es muy, muy interesante que eches un ojo a esa newsletter porque, bueno, esto de los errores es algo con lo que tenemos que convivir y que, sabiéndolo, pues es importante revisar cada cierto tiempo, pues, distintas problemáticas e incluso automatizar ciertos posibles problemas como caídas de servidor. Hay algunas páginas web como uptimerobots.com, creo que es, donde das de alta tus páginas web y si se caen más de 5 minutos te mandan un email y así puedes contactar con tu hosting. O errores 404, o errores que no sales a lo mejor en Google algunas páginas si se han perdido. Esto se puede añadir con alertas en Google Alerts y cosas similares. Es importante automatizar todo lo que podamos porque siempre suceden errores. He programado, ayer de hecho, programé 15 días de tweets, un tweet cada 2 tweets al día básicamente, que son de texto sin enlace. De hecho, ahora lo que estoy haciendo es cambiar un poco la estrategia y no compartir. De hecho, antes cada hora creo, o cada 30 minutos, publicaba un tweet automático con el plugin Revive All Post, que era un plugin que había utilizado en su día y que quería volver a probar. Vale, lo he probado y estaba recibiendo unas 10-15 visitas al día. No me merece la pena saturar mi cuenta de Twitter por esto. En su día sí que estaba consiguiendo 100 visitas al día, que obviamente pues ya es, bueno, por hacer un poco de spam y que la gente haga clic y visitas de calidad, porque al final esa gente sí que se interesaba por el contenido, pues merecía la pena. Por 10-15 visitas al día creo que no merece la pena y estoy ahora pues experimentando con este nuevo sistema, creando tweets más a nivel emocional, más de aprender, más de algunas frases con algunas preguntas para que la gente interactúe y es lo que estoy probando ahora. Sí que lo probé en un inicio y funcionó muy bien, pero quería probar también la automatización y ahora mismo pues creo que he vuelto a este nuevo sistema. Y he programado 15 días de tweets con 2 tweets al día más sin enlaces para que Twitter les dé alcance y cada 12 horas un tweet automático. De momento, seguramente lo ponga cada 24 horas, un tuit automático promocionando un artículo de mi blog, o lo haga cada más tiempo, pero en principio esa sería la idea, que la gente pueda ver algunos de mis artículos en Twitter, pero que también, sobre todo, vean más contenido de calidad, con algunas conclusiones, aprendizajes, más de un texto con algunos iconos para que sea más fácil de leer, preguntas, hilos, etc. Así que esto lo estoy haciendo y en una hora he creado pues 30 tweets. Esto lo he podido hacer porque tengo una estructura más o menos definida de una frase al inicio, un aprendizaje y luego un icono con una cuestión de dime tu opinión o temas o cosas similares. Échale un ojo a mi cuenta de Twitter, @BorjaGirón, para comprobar de qué estoy hablando. Bueno, por otra parte, con respecto a la newsletter, recibí un aviso de Hostinger, el hosting que siempre recomiendo y que es el que utilizo y hice la migración, recuérdalo, borjagirón.com/Hostinger, si quieres migrar todas tus webs.
y pagar mucho menos que con un gran soporte, o si quieres comprar una web o un dominio, pues borjagirón.com/hostinger, tienes 80% de descuento. Bueno, recibí un aviso de que estaba recibiendo spam y que, bueno, pues que tomara medidas, hablé con el soporte. Y bueno, en principio ya he detectado los problemas que había y deberían estar solucionados. Uno de los problemas, bueno, yo tengo un plugin para tema de spam, filtrado, etcétera, y me avisaba que estaba recibiendo ataques. Vale, lo que he hecho en algunas de mis páginas web, sobre todo las que estaban recibiendo ataques, es ir a ajustes, dentro de WordPress, ajustes, comentarios, y ahí he activado la opción de cerrar automáticamente los comentarios en las entradas con más de 14 días. De forma que los usuarios ya no pueden comentar durante esos 14 días iniciales una vez se publica un nuevo artículo, pero más allá de eso ya no van a poder comentar. Y esto es algo que me duele un poco, porque sé que hay mucha gente que descubre los artículos más tarde, a través de Google sobre todo, pero bueno, es así, es una forma, yo creo, por una parte, bueno, principalmente para evitar spam, para que no bloqueen ciertos emails, para que no bloqueen cuentas, etcétera, para que los servidores no se saturen, y por otra parte es una forma también de incentivar a la gente a que si quieren estar atentos a los nuevos artículos y dejar algún comentario, pues tienen que estar atentos, tienen que accederlo cada cierto tiempo, porque si no, no van a poder comentar y aportar su granito de arena, sus conclusiones, etcétera. Así que, bueno, pues también, aparte de esto, he hecho una limpieza y actualizado algunos plugins y he hecho una limpieza, como digo, lo digo de vez en cuando, a ver si, bueno, me doy cuenta que es lo importante. Bueno, entonces, limpiar listas de email marketing. He hecho una limpieza, he eliminado 5.000 usuarios que no habían abierto y que además daban rebotes en algunos casos, que no habían abierto los últimos emails que había mandado, así que fuera, eliminados directamente. Si te apuntas a mi newsletter, te recomiendo que abras los emails al menos una vez a la semana, porque si pasan 15 días o un mes y no has abierto ninguno de mis emails, es posible que no vuelvas a recibirlos, porque quiero que, bueno, pues los usuarios que lean la newsletter sean asiduos, que les guste el contenido realmente. Y bueno, pues esa es una medida que he tomado ahora mismo para hacer esta limpieza de emails y que realmente la gente reciba los emails que quiere. Por otra parte, bueno, tema Ucrania-Rusia, no voy a meterme mucho. No quiero hablar mucho del tema porque por una parte ni estoy en Ucrania ni estoy en Rusia, ni tengo conocidos que estén allí. Y por otra parte, los medios creo que nos manipulan como quieren. Eso es lo que quería decir. Échale un ojo. De hecho, quería ver noticias del propio Rusia, de propia Ucrania, para ver los dos puntos de vista y las noticias que nos están llegando aquí. Y por otra parte, pues también siempre intento evitar, en la medida de lo posible, ver la televisión, ver las noticias, y yo me informo cuando me apetece, leo y dejo de leer cuando me apetece también. Pero es importante, por una parte, tener distintas fuentes de información y por otra parte, no dejarte engatusar por todas las noticias. Obviamente es un tema peligroso, pero como todos los temas que hay. Y es importante estar atento, informado, pero sin volverte loco, porque esto de que salgan noticias siempre hay noticias urgentes, importantes, con las que se va a acabar el mundo. Y hemos vivido una situación bastante importante en la que lo hemos visto, y al final, una vez que tienes la noticia, no hace falta seguir metiendo el dedo en la llaga. Vale, ya sabemos esto, perfecto, muy bien, tendremos que tener cuidado, tomar ciertas medidas, estar informado, sin que esto nos lleve a estrés, ansiedad o situaciones críticas por el hecho de consumir información más de la cuenta, innecesaria. Y esto creo que es algo de cara a nuestro trabajo mental, a cuidarnos a nosotros mismos, muy importante. Así que no leas periódicos, o si lees en algún momento puntual, no veas la televisión ni las noticias. Mi mayor recomendación que podría dar a mis propios hijos, para que veas la importancia de esto, es que no vean la televisión, que no vean las noticias. Obviamente mis hijos, bueno, no sé si tendré en algún momento, pero cuando eres niño no te importa mucho eso, pero a lo que me refiero es la importancia de que no te coman la cabeza y que tú puedes informarte
En 10 minutos cada día, si quieres estar informado realmente, en 10 minutos hay opciones para ello. Lo he compartido creo que por aquí o en no sé en qué podcast, pero lo he compartido. Tengo varias opciones. Si quieres, pregúntame en Instagram, @BorjaGirón, y te paso ahí un listado. De hecho, es posible que haga un post hablando sobre cuáles son mis fuentes de información y cómo en 10 minutos cada día puedo estar súper informado. Por ejemplo, una de ellas es Ángel Martín, el usuario, el periodista que comparte distintas noticias en 2 minutos y 40 segundos cada día. Y también hay algunos podcasts, que ya depende un poco de lo que más te interese, pero por ejemplo el podcast AM de Spotify, que es exclusivo en Spotify, en creo que 3 minutos te informa también. Son muchas noticias a lo mejor de política o cosas que a mí no me interesan en absoluto, pero sí te dan una visión general del panorama, más noticias que todo el mundo considera noticias. Entonces, bueno, pues esas son, por ejemplo, 2 fuentes de información. Más cosas. Me voy a Egipto, si todo va bien, me voy a Egipto una semana, así que bueno, pues tengo muchísimas ganas y en breve quiero programar todos los episodios de podcast, que sigas teniendo contenido. No sé si lo conseguiré, pero mi objetivo es que sigas teniendo cada día de la semana un nuevo episodio de alguno de mis podcasts, los 7 días de la semana. En borjagirón.com, arriba en el menú tienes la opción de podcast y ahí tienes todos los podcasts que puedes acceder, escucharlos, descubrirlos, etc. Como objetivo, no sé si para este año, pero quiero llegar a 10.000 oyentes al día entre todos mis podcasts, en mis 7 podcasts. Así que ese es el objetivo que tengo. Están creciendo los oyentes, pero no al ritmo, bueno, tengo que hacer más promociones, pero no al ritmo que quiero. Entonces, bueno, tengo que valorar, esto también es un tema interesante, el valorar si poner, por ejemplo, arriba en borjagirón.com o en triunfacontublog.com hay una barra que ahora mismo estoy promocionando Hostinger, que es con lo que genero ingresos principalmente, gracias a recomendar el hosting que yo utilizo. Vale, entonces, Borja, quiero potenciar los podcasts. ¿Cambio ese botón o esa información y promociono mis podcasts para conseguir que la gente los descubra? ¿Y pierdo ese dinero porque estoy generando ingresos con ello? Pero pienso más en el largo plazo. ¿Merece la pena la gente luego del podcast? Son temas que hay que cuestionarse. De momento, pretendo utilizar otras estrategias para llegar al mundo de los oyentes, de nuevos oyentes de podcast, y creo que ahí es donde puede estar la clave, en que otros podcasters promocionen mis podcasts. ¿Por qué? Porque ya están ahí mi posible audiencia, ya sabe lo que es un podcast, ya está siguiendo podcast y es más fácil para ellos. Si estás en una página web, pues normalmente hay algunos que lo visitan desde el móvil, pero no están escuchando podcast. Y escuchando podcast creo que es una opción interesante, el centrarte, por ejemplo, si vendes libros, anúnciate en Amazon. Si tienes tus libros en Amazon, anúncialos en Amazon, que ya la gente está ahí comprando libros y está ahí con el botón para hacer clic en siguiente y comprar. Facilita el proceso, creo que es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te quería comentarte algo que ya he metido anteriormente, el tema de actualizar links internos para quitar redirección. Bueno, esto no lo he comentado. He actualizado varios de mis artículos. De hecho, ahora mi asistente virtual, que no es asistente virtual, pero está haciendo algunas funciones de asistente virtual, Damián, no sé si me escuchas por aquí, pero bueno, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Y en borjagirón.com pues he detectado algunos errores y como cambié las URLs, quité las categorías en las URLs, pues están con redirección 301, pero quiero revisar por una parte todas estas URLs porque detecté algún error, que alguna de estas, ya lo comenté en algún episodio, iban o redirigían a imágenes, a PNGs o a JPGs, y esto hacía que desaparecieran esos artículos de Google. Bueno, pues estoy buscando estos problemas, quitando esas redirecciones erróneas que también hacía que le cueste un poco y que algunas daban error 404 o que no existían, y que al final si hay una redirección, otra, hasta el final, pues eso hace que pierdas un poco esa autoridad que se están pasando en los enlaces internos sobre todo. Entonces, como yo tengo el control de estos enlaces, estoy actualizándolos y mi asistente virtual también va a empezar ahora con el proceso para actualizar estos artículos y revisar estos posibles errores que he detectado en algunas ocasiones con, por ejemplo, el post que te dejo de sitios web de cómo conseguir enlaces gratis. De repente dejó de salir de Google. Y si no estás con alertas en Google Analytics, si no lo descubres por casualidad, es que las casualidades en ocasiones te pueden salvar la vida,
y hay que estar atento a todo esto. Así que muchísimas gracias por apuntarte a la newsletter en borjagirón.com/newsletter. Gracias por compartir este podcast. Si tienes que hacer algo hoy es recomendarle este podcast los últimos días a algún amigo, conocido, familiar o compartirlo en redes sociales. Te lo agradecería enormemente porque así puedo seguir creando contenido, creando estos episodios que son completamente gratis. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto. Bueno, has llegado hasta aquí el postprograma. Bueno, no hago nunca postprograma, este es el primero que hago. Bueno, no sé si alguna vez lo he hecho. Pero quiero comentarte que creo que ahora mismo la calidad de audio ha debido de subir, o al menos eso espero. ¿Por qué? Porque me mudé a una casa de campo, que bueno, es bastante cutrecilla, pero bueno, tengo mi jardín, mi piscina, es más grande, la verdad que está bien en cuanto a eso, pero la acústica del salón donde grabo es horrible. Entonces ahora estoy tapado con una colcha, un nórdico, para que con el mismo micrófono, que es el Rode NT USB, que es bastante bueno, está bien, no es súper profesional, pero está bastante bien, pues al final es que la acústica de la zona afecta muchísimo. Y ahora estoy grabando todos los podcasts para mejorar la calidad de audio tapado con esta colcha, con este nórdico. Espero que lo hayas notado. Si es así, coméntamelo también en Instagram, @BorjaGirón. Un fuerte abrazo y ten en cuenta siempre que los pequeños detalles marcan la diferencia. Hasta pronto.